Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en este jueves 10 de septiembre, tiki tiki ti. Ya se nos vienen las grandes fiestas del 18 de septiembre, así es que yo me imagino ya estamos todos preparándonos, organizándonos en familia o con los colegas, algunos trabajando todavía, otros estudiando todavía, así que de alguna manera igual como programa queremos que lo disfruten y que por supuesto como siempre, y aprovecho de decirlo al tiro, sea con mucha conciencia y mucho cuidado, sobre todo cuando uno celebre y después se quiere regresar a su hogar, ¿ya? Ese es un pequeño mensaje que no podemos dejar de darle previo a estas festividades. Pero nosotros le damos la bienvenida a nuestro programa Ver Más Allá, una nueva edición en la que nos encontramos hoy día para conversar sobre un tema que yo creo que ya se ha estado volviendo un poco preocupante, o se conversa, o hemos visto algunos efectos de lo que es la llamada crisis económica global. O ya vamos a conversar si es crisis, si estamos en receso, cómo lo podemos definir, pero sin duda que ha estado afectando nuestros bolsillos, en nuestras casas o preocupándonos para poder prever cualquier tipo de situación que nos complique a nivel familiar. Pero como siempre vamos con nuestra notita introductoria y ya volvemos. Crisis económica global. ¿Cómo afecta nuestra economía? En las últimas semanas hemos visto con preocupación las noticias que llegan desde el otro lado del mundo, donde una grave crisis económica sacude a China. También nos hemos enterado de una inusual alza del dólar que encarecerá los productos importados y promete un mejor escenario a nuestras exportaciones. En nuestro país se habla de un crecimiento muy por debajo de lo esperado y todos los especialistas adelantan que aumentará el desempleo y caerán varios de los indicadores macroeconómicos. Por si esto fuera poco, en este escenario económico globalizado, la crisis china nos golpea directamente, pues es justamente ese país el mayor comprador de cobre que producimos y que es nuestro principal soporte. Acompañan el decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte, Fernando Álvarez, y la directora de la Escuela de Periodismo, Francis Espinosa, en una nueva edición del programa Ver Más Allá. Ver Más Allá. Ahí estábamos entonces escuchando un poco la introducción, ya vamos a ir conversando con nuestros expertos. Saludamos a todos quienes nos escuchan en Antofagasta la 97.7 y Calama 96.1. Un gran abrazo desde nuestro programa Ver Más Allá. Ya lo saben, si quieren hacer preguntas o comentarios, por favor visiten Facebook y Twitter, UCN al día o Admisión UCN, o el Facebook Radio Sol Chile, o WhatsApp también. Ahí Luchito nos puede, si recibe alguna consulta, nos podemos ayudar y podemos ir como interactuando un poco, que esa es la idea también, de poder entregar un aporte además de la información y de esta entrevista. Saludamos a nuestros entrevistados, ya lo decía la nota. Está con nosotros don Fernando Álvarez, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UCN. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Paola, y en general a toda la gente que nos escucha en Antofagasta y Calama en este programa. Muchísimas gracias por venir. También saludamos a Francis Espinosa, directora de la Escuela de Periodismo de la misma universidad. ¿Cómo está, Francis? Muy bien, gracias. Muy buenos días, Paola. Gracias nuevamente por invitarme a este programa, y buenos días a todos los auditores y auditoras. Muchas gracias por estar acá. La verdad es que queremos un poco entrar a contextualizar y reconocer lo que está sucediendo, porque yo creo que hay muchas personas, digamos, en el cotidiano, día a día, que no sabemos, que a veces escuchamos los medios, vemos también la realidad de lo que está sucediendo, y a nosotros como región industrializada y minera sobre todo, no sé cómo lo podemos ir encajando, si tiene directa relación o indirecta relación. Fernando, para contextualizar y comenzar un poco, ya lo decía la nota, las dificultades que ha presentado la economía china, principalmente con esta caída abrupta de la bolsa hace pocas semanas, han tenido repercusiones en el mercado de todo el mundo, inclusive en nuestro país. Ya lo decía la nota, porque somos un país que nos relacionamos muy directamente con ellos. ¿Cuáles serían las principales causas de esta situación del gigante asiático, que la verdad fue muy notorio el martes negro? Sí, bueno, más que este martes negro, uno en realidad empieza a visualizar los problemas de China ya desde hace un año a la fecha, con progresivos anuncios de contracción económica que han ido afectando la competitividad de China en los mercados internacionales. Sin lugar a duda, eso ha generado consecuencias en todo el mundo, porque China es una de las potencias de la economía global,
y demandante de recursos, materias primas en economías emergentes, como es el caso de Chile. Pero sin lugar a duda la atención del mundo ha estado puesta en China en el último tiempo, fundamentalmente por sus procesos de devaluación, que ha tenido que ir ajustando, el valor de su moneda interna por esta pérdida de los espacios internacionales, sobre todo a nivel de competitividad, por ejemplo, con el dólar, con la economía norteamericana. La economía china lo ha anunciado en el sentido de que no han podido recuperar su volumen de exportación que tenían en años previos, cuando China crecía con su Producto Interno Bruto a niveles del 10%, y que a todos nos tenía muy contentos porque eso significaba que demandaba productos desde todo el mundo. Claro. Para nosotros, el cobre, el principal fundamentalmente. proveedor de cobre, claro. Y eso, bueno, en el tiempo, ¿cierto? Desde ya a fines del año pasado, comienzo de este año, el gobierno chino anuncia que China ya no va a crecer a niveles del 10%, significa que va a producir menos, por lo tanto empieza a demandar menos de todos los productos de todo el mundo, incluido nuestro cobre, incluido nuestros otros productos de exportaciones hacia China. Indudablemente tiene consecuencias tanto para su economía como también para la economía del resto del mundo, incluida la economía chilena. Claro, o sea, nosotros nos preocupamos principalmente por este hito que marcó un golpe, digamos, que no se veía en años, porque también cabía la pregunta, y aprovecho a consultársela, ¿qué pasa por qué en esta bolsa y no en la europea o en la norteamericana? Son distintas las formas de operar, son distintas las relaciones económicas que tienen cada uno de estos centros, digamos, de... Ahora, si las bolsas financieras reaccionan mucho en razón de las expectativas de los agentes, de quienes participan en las bolsas. Ahí se ve con mucha sensibilidad cómo va evolucionando la economía, y particularmente China, ¿cierto? Frente a anuncios que ha tenido la economía norteamericana, se prevé que hacia el corto o mediano plazo debiera todavía seguir teniendo impactos importantes que van a significar que su moneda va a perder competitividad respecto al dólar. Por lo cual uno no debería esperar hacia el corto o mediano plazo todavía, ¿cierto?, que la situación en China comience a mostrar mejoría. Y las bolsas precisamente capturan ese fenómeno de sensibilidad, de la expectativa que tienen los inversionistas en ese mercado más inmediato, en realidad. Profe, independiente del cobre, como nosotros como país que provee esta materia prima, tenemos una industria extractiva principalmente y exportadora. Pero ¿cómo afecta a la comunidad este modelo globalizado también, que nos toca tan directamente? Porque no solo por ese producto, me imagino que nos relacionamos con el asiático, sino que tenemos un montón de otras áreas productivas. Sí, bueno, lamentablemente es como el mal de las economías emergentes, de las economías pequeñas, y entre esos Chile es una economía todavía subdesarrollada, ¿cierto? Que a veces nos creemos más grandes de lo que somos, pero en la historia de nuestro país, económicamente nuestra estructura exportadora ha seguido estando básicamente conformada por productos que tienen muy bajo valor agregado. Y con una fuerte dependencia todavía de la industria minera, tanto a nivel país como a nivel regional aún más. Entonces, cuando estos gigantes económicos, como el caso de China u otra economía, se ven afectadas por su condición, eso nos repercute inmediatamente en nuestra economía, y hemos visto que precisamente en la medida que anuncia China esta contracción económica o este menor ritmo de crecimiento y aumento de su Producto Interno Bruto, rápidamente se sienten en un país como Chile, que es altamente dependiente. Ellos son un socio comercial estratégico para nuestras exportaciones. Y lo que pasa hoy día en la industria del cobre en Chile básicamente tiene que ver con eso. O sea, como hay menos demanda, ha venido cayendo persistentemente el precio del cobre y sigue cada día alcanzando precios históricos a la baja, y lo cual los hace menos competitivos como país. Claro. Y eso genera una serie de consecuencias sobre el resto de las variables económicas también, que nos hacen dependientes. Y ubicándolo paralelamente a la crisis europea también, ¿se podría presentar lo mismo, siendo que hay muchos países que no compran en el producto vitivinícola, lo que es frutas, no sé, me imagino que también, porque con Europa también tenemos países que son importantes compradores. Sí, bueno, Europa y América también son importantes compradores efectivamente de nuestros productos exportados, pero sin lugar a dudas, como China es uno de los demandantes, y dentro de en proporción es un socio estratégico importante. Ahora, tú señalas Europa también ha vivido momentos complicados, recientemente todo el tema de Grecia, sí, ¿cierto?, que también afectó como bloque económico y también genera impactos importantes para nuestra economía.
Hoy día el que en suerte, digamos, está tratando de surgir como bloque económico Estados Unidos, que todo el mundo está a la espera de cuál va a ser sus anuncios para la próxima semana, en términos de fortalecer este ritmo, esta dinámica que está mostrando Estados Unidos, que probablemente nos va a repercutir aún más con la recuperación del dólar a nivel internacional. Sí. Profesora Francis, cuando uno, suena como muy grande la pregunta, ¿qué tan grave es esta crisis? Primero, ver si estamos en una crisis o estamos preparándonos a una etapa de recesión, que esto puede entenderlo como algo que es cíclico o es algo particular. Ahí que tiene que ver un poco cómo se trata socialmente a través de los medios de comunicación o cómo nosotros hemos ido comprendiendo el mensaje, porque no todos podemos leer o aprender a comprender estas noticias de la economía global. Sí, efectivamente, tal vez yo la respuesta la voy a dar desde política internacional. Immanuel Wallerstein, un famoso especialista gringo, habla de dos tipos de crisis, las crisis, digamos, a largo plazo y las crisis cortas. Pareciera ser que las grandes potencias sufren crisis a largo plazo porque van por procesos de caída y recuperación, y los países emergentes, como bien decía el decano, sufren crisis más bien cortas. Por ejemplo, el caso de Argentina, que va de crisis en crisis. Yo aquí haría dos lecturas, traigo un poco la lectura desde conferencias que yo voy a veces internacionalmente desde la academia. Pareciera ser que hay toda una lectura, digamos, un concepto o un desarrollo discursivo en torno a la crisis, que en el fondo agravaría más la crisis. Sí. Pero por otra parte también hay datos duros que, digamos, determinan que efectivamente en el caso de la minería sí, como bien decía el presidente de Altura Minerals, Miguel Cardoso, pareciera ser que estamos en la crisis más profunda en el ámbito de la minería. Ahora, digamos, esa sería un poco la lectura, o sea, de qué manera nosotros a través de los medios de comunicación vamos aún profundizando aún más discursivamente la crisis, pero existen antecedentes que, digamos, concretos, empíricos, que efectivamente hablan de una crisis de la cual, por ejemplo, Europa todavía no se logra recuperar. El 2008 yo ya veía que la crisis europea iba a impactar a Chile, pero pareciera ser que las autoridades de ese tiempo no habían mirado, digamos, ese factor. Entonces, inevitablemente es como un efecto de escalada, como un efecto de naipe que finalmente, si algo pasa en un punto del globo, evidentemente impacta. Entonces, yo diría eso, o sea, yo diría que por una parte hay evidencia empírica suficiente para hablar de una crisis más bien a largo plazo, tomando las palabras de Wallerstein, y evidentemente en este caso habría también una profundización y una especie de efecto histérico en la gente en relación a que constantemente se escucha el tema de crisis. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa musical y continuamos con Ver Más Allá. ...58 años de experiencia... creando conocimiento con vocación social. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. Aquí estamos de vuelta, queridos amigos, en nuestro programa Ver Más Allá, una nueva edición de este programa de la Universidad Católica del Norte. Estamos con Francis Espinosa y don Fernando Álvarez conversando sobre esta llamada, hasta el momento, crisis económica que es global y que por supuesto también nos afecta a nosotros, ya lo decíamos, en nuestra particular situación como país minero y sobre todo más aún en nuestra región donde estamos pisando nosotros tierra de producción minera y donde es más rápido podemos ver que repercuten estos efectos. No se olviden, si quieren hacer alguna consulta, aprovechar algún tip, alguna cosa para irse preparando, al WhatsApp más 5697-367-5824. Repito, más 569-7367-5824, porque también una cosa es como hablar del problema y la otra es qué podemos hacer también nosotros en nuestras casas, cómo nos podemos preparar. Algo supe de un mail del Banco Central que estaba entregando información
respecto de cómo enfrentar en el futuro más cercano el tema de nuestros ahorros, de nuestras inversiones, algunos consejos de cómo prepararnos, porque hay gente que en este momento compra o no compra una casa, se ha estado percibiendo un montón de familias que también que están vendiendo, porque ya lo vamos a comentar más adelante ahí, la situación que pasó en Labra, lo que ha pasado en Escondida, no deja de ser importante. Entonces, a eso vamos también con cómo aterrizamos esta crisis. Pero antes de continuar, Francis, estábamos conversando un poco de esta mirada de los medios de comunicación y cómo nosotros también lo vamos tomando este tema, de cómo lo vamos dialogando colectivamente. Estas noticias, y lo vamos a enfocar en el tema minero, justamente por lo que ha estado sucediendo. O sea, no es menor escuchar que fueron despedidas 800 personas de una misma empresa. ¿Qué tanto podemos vernos afectados como país ante esta situación para afuera? Porque quizás podemos, toda crisis es una oportunidad, quizás no sé por dónde más también podríamos de alguna manera salir adelante y no cegarnos en la pura crisis, digamos, en la sensación de crisis. O sea, yo particularmente pienso que más que, digamos, justamente pensar que la crisis va a dar una, digamos, a proyectar una imagen negativa del país, bueno, tendría que proyectarse una imagen negativa del mundo, porque pareciera ser que esta crisis evidentemente es globalizada. Ahora, yo tengo la impresión de que tanto los mercados nacionales como internacionales, Fernando me podría apoyar un poco más en eso, están esperando un poco digamos, las respuestas que en el fondo las empresas mineras estarían dando frente a esta crisis. En el caso, por ejemplo, de Codelco, es interesante cómo la plana de ejecutivos y el directorio han congelado su sueldo e incluso están pensando en bajarlo ostensiblemente. O sea, ya hay una respuesta o una contrarrespuesta importante frente, o la desvinculación también en el caso Codelco de los altos ejecutivos. O sea, ya, digamos, se están mostrando señales importantes de apretarse el cinturón, si lo vemos de manera más coloquial. Sí. Entonces yo creo que tal vez es importante en este caso que no solamente las empresas mineras, sino también el gobierno y todos los actores políticos y sociales en el fondo también den señales de que esta crisis no es una crisis de confianza, sino que es una crisis empírica, en la cual justamente constituye una oportunidad y también pensando en el modelo de David Hartz, digamos, permitiría el desarrollo de un liderazgo carismático. Cuando digo carismático, la gente piensa un poco en la visión de Michelle Bachelet y en sus campañas. No, David Hartz habla de un liderazgo carismático en el sentido de que todos los actores se tienen que sinergiar, es decir, tiene que haber una sinergia para pasar en este caso digamos, para afrontar la crisis y pasar a un mejor estadio. Claro, y a todo nivel irnos preparando, o sea, todos, yo creo que a este nivel todos tendrían que tomar decisiones, no solo nosotros en las casas, con nuestros bolsillos, sino que a nivel, digamos, gubernamental, privado, de cómo podemos de alguna manera prepararnos, porque todo repercute, es como un efecto dominó también, me imagino. Si uno lo ve así como de tomar decisiones, lo que usted decía, como apretarse el cinturón, revisar internamente cómo podemos optimizar los recursos, porque gozamos mucho tiempo de una buena racha, por así decirlo. Sí, de una época de bonanza. La verdad es que es difícil tomar decisiones en escenarios de tanta incertidumbre. Ahora, yo recuerdo una vez en Inglaterra había un departamento que se llamaba Departamento de Seguridad, y como se dieron cuenta que la seguridad era lo que menos había, le pusieron después Departamento de Inseguridad. O sea, yo creo que esos son como partes un poco que no tienen sentido en escenarios de conflicto e incertidumbre, y digamos, yo creo que en este caso particularmente el gobierno debería dar señales más claras, digamos, ciertas certezas que tanto los actores económicos, sociales y políticos estamos esperando. Entonces, frente a eso, la gente puede tomar decisiones importantes, pero por lo de pronto se ha llamado a que la gente ahorre. Sí, que sea precavido. Fernando, en la actual crisis de la que estamos hablando justamente y en este contexto de la masiva desvinculación de la minera El Abra, que fue súper chocante, ya veníamos escuchando algunos despidos de algunas empresas, pero no sé si este caso fue tan particular al ser tan, digamos, repentino. Estoy hablando a nivel de prensa, ¿no? Estas decisiones me imagino igual ya están tomadas internamente con anterioridad, pero ¿existe el riesgo real de que esto se repita en otras empresas mineras o del rubro? Porque aquí es una cadena también. Entonces hay muchas empresas que se dedican al rubro, a prestar servicio a la minería, de arrendamiento de máquinas, qué sé yo, y que también se pueden ver afectadas. Yo creo que es lo primero que han pensado los trabajadores.
Sí, indudablemente cuando uno comienza a mirar este efecto de lo que pasa en Minera Laura, bueno, no es el primer caso, ya todo este proceso de retiro, ¿cierto? Este programa que realizó Minera Escondida también a comienzo de este año, otra estrategia de fusión que han realizado algunas empresas, como también el grupo ANSA, ¿cierto? Que hace poco tomó estas decisiones, otras empresas que han ido tratando de reducir costos a como dé lugar, porque ese es hoy día el problema, frente a una baja en el precio internacional del cobre. Las empresas tienen que ser competitivas y una forma que tienen de hacerlo es lo más inmediato es reducir costos. Entonces, en la medida, ¿cierto?, que el precio internacional siga con la tendencia a la baja que ha mostrado, uno lamentablemente debería esperar, ¿cierto?, que las condiciones no sean mejores para el sector, y en la región eso, ¿cierto?, podría seguir teniendo consecuencias tan graves como las que ha tenido hasta ahora. Hoy día, efectivamente, esta situación se siente en el sector inmobiliario, se siente en el comercio, ¿cierto? Sí. Se siente en toda la industria que está, como tú lo decías, en el encadenamiento productivo. La minería aquí, la minería ocupa una parte de la estructura productiva y de la fuerza laboral, pero hay una parte importante también que es ocupada por la gran cantidad de empresas contratistas que prestan servicio a la minería. Y toda la industria local, toda la actividad económica gira en torno a la minería. En la educación, nosotros que estamos en la educación, también esto nos ha repercutido en cierta forma, porque por otro lado el Estado, ¿cierto?, que es quien recauda recursos fiscales. Hoy día, esta mañana, hemos escuchado algunas noticias que dicen que, bueno, hoy día en México esta mañana hizo un recorte importante producto de esta crisis internacional en su presupuesto de la nación. Nosotros estamos próximos a la discusión del presupuesto como país, y lo más probable es que, ¿cierto?, los anuncios que vengan en los próximos meses es que el gasto público para el año 2016 va a ser un poco más austero que los años previos. Y con este anuncio también de gratuidad o de otros beneficios que se vendrían con la reforma, va a topar un poco quizás con la realidad presupuestaria. Sí, o sea, la presión que hay para el gobierno en este momento por las recaudaciones, efectivamente, son enormes. Entonces, cuando tú me preguntas, claro, si uno esperaría esto en otras industrias del sector o en la misma minería, bueno, ojalá que las condiciones en términos del precio del cobre, ¿cierto?, no nos sigan impactando, porque lamentablemente nosotros pasamos por años muy buenos, que fueron los años, ¿cierto?, del crecimiento, del alto precio del cobre, y las empresas, en realidad, uno vio la práctica, los estudios que se han hecho entre este último periodo de 10 años, hubo una pérdida de competitividad importante. Mientras por un lado estaban creciendo los salarios del sector, por otro lado la productividad laboral venía cayendo. Entonces esa brecha hoy día se traduce en que en realidad tengamos un elemento de costos importante que no estamos en condiciones muy fáciles de superarlo en el corto plazo. Por lo tanto, si el precio sigue bajando, por ahí deberíamos tener otras mineras de labra que también pudiesen tener impacto en términos de probablemente. Mercado. Vamos a una nueva pausa comercial y seguimos con Ver Más Allá. Seis años de acreditación en todas las áreas. Calidad al servicio del país. Educación superior. Universidad Católica del Norte. Admisión 2015. Educación superior. Ya estamos de vuelta en Ver Más Allá, un programa de la Universidad Católica del Norte. Estamos con Francis Espinosa y don Fernando Álvarez conversando sobre esta crisis económica global que también ha repercutido sin duda en nuestro país y región. Estábamos hablando, Fernando, sobre cómo también afecta al rubro en general minero, porque sabemos que aquí hay un encadenamiento y todo gira un poco prácticamente en torno a la minería. ¿Cómo afecta? Lo mencionábamos en comerciales que salió en el diario, y ya te iba a preguntar que en el fondo cuando uno escucha que todos estos despidos afectan a otras regiones, ¿por qué tantos despedidos de aquí de la región de Antofagasta van a repercutir en la cuarta región, por ejemplo? Entendemos el fenómeno del trabajo de la población flotante, migratorio, pero ¿qué va a quedar para...? O sea, si nosotros vamos afectados, ¿cómo se va a afectar esa zona aún más que no tiene otras alternativas productivas? Bueno, efectivamente, cuando comienza, ¿cierto?, el auge de la minería, rápidamente en nuestra región empezamos a hablar de pleno empleo, es decir, todo lo que había en el mercado laboral de esta zona y disponible para poder trabajar en la industria, fue ocupándose, se fue contratando. Y en un momento dado, ¿cierto?, la minería tuvo que empezar a recurrir a buscar más trabajadores en otras regiones del país. Incluso tuvimos que empezar a reconvertir gente que venía de la cuarta región, de la octava o más al sur,
Hay una minera que fue exclusivamente a Punta Arenas y trajo gente y la formó. Como en aquellos años del salitre, ¿ah? Mucha gente del sur, de extremo sur. Sí. Y hemos visto también todo este boom que se vio en nuestra región, ¿cierto? También además atrajo una gran cantidad de gente de otros países vecinos, un poquito más allá, ¿cierto? Que empezamos a tener una gran cantidad de gente que llegó porque la región daba, ¿cierto? Y había un mercado laboral que sostenía toda esta llegada migratoria. Y cuando tú, claro, efectivamente hoy día ves que las mineras, dada la situación, a algunos proyectos tenido que empezar a despedir gente. Mucha de esa gente que fue traída de otras regiones, fue contratada de otras regiones, hoy día va a tener que retornar a sus lugares y indudablemente va a generar un aumento en los niveles de desempleo de esa zona y va a tener un impacto económico importante. Hoy día había una cantidad de gente muy numerosa de la cuarta región, de la zona de Ovalle, de allá, que venía esta minería. Porque también esa zona es una zona minera en donde había gente que también ha tenido un cierto aprendizaje. Entonces hoy día estos impactos no solamente los vamos a recibir en nuestra región, sino que también en todas aquellas zonas de donde la minería fue y trajo trabajadores. Y que sin duda no van a tener el mismo nivel también de remuneraciones, que hay que acomodarse y volver a, digamos, reinventarse cómo subsistir como familia o como comunidad o como ciudad. Fernando, también yo creo lo que la gente que nos está escuchando es, a ver, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo yo, dueña de casa, como yo, profesional joven, como yo que estoy preparando proyectos en familia o tomando decisiones laborales, proyectándome en qué podemos hacer un poco como para estar atentos a nivel de endeudamiento, qué sé yo, de adquisición? Bueno, en estos días hemos escuchado, ¿cierto?, muchos consejos desde el gobierno, el propio Banco Central, sí, que abre una página ahí para hacer una serie de recomendaciones, porque es cierto, la incertidumbre es grande, no sabemos por dónde va a ir la economía global. Nosotros no dependemos solamente de Chile, de lo que el gobierno haga en Chile, de lo que el sector privado en Chile, de si se le va bien a la minería. Dependemos lamentablemente, como dijimos hace un rato, de qué pasa en esta economía global. ¿Cierto? Que pase con el resto de los países que son nuestros principales socios comerciales. Y por lo tanto, hoy día, ¿cierto?, uno empieza a escuchar a la gente que también se preocupa porque dice, oye, vienen las fiestas patrias, viene la Navidad, las vacaciones de verano. ¿Qué vamos a hacer si la cosa sigue tan mal como hoy día? Porque la gente hoy día está sintiendo en su bolsillo. El anuncio que hizo, ¿cierto?, el INE estos días sobre el IPC, ya nos muestra que hay una inflación que superó las expectativas que tenía el Banco Central, que normalmente están en torno al 3,5%. Estamos hablando de una inflación del 5%, que sin lugar a dudas repercute sobre aquellos sectores más pobres de la ciudadanía. Entonces, indudablemente hoy día uno, ¿qué recomendaciones le puede hacer a la gente? Decir, miren, en realidad tenga cuidado porque el Banco Central ya anunció en los próximos meses, de aquí a final de año, las tasas de interés de nuestro país van a crecer. Y van a crecer porque incluso Estados Unidos está a una semana de anunciar si sube o no sube sus tasas de interés. Y eso va a pegar a todo el mundo, o sea, todos vamos a tener que estar subiendo nuestras tasas de interés. Que eso, la tasa de interés es el costo del dinero. Cuando tú me preguntabas, ¿cierto?, cómo influye en las compras de un departamento, de una casa, claro que impacta. O sea, si las tasas de interés suben, lamentablemente para poder adquirir una vivienda hoy día, hay que endeudarse a muy largo plazo. El promedio de los chilenos lo hace. Es muy poca la gente que tiene cash para poder comprar su vivienda al contado. Entonces, y lamentablemente pagamos después nuestra vivienda en UF. La UF, el principal instrumento que tiene de actualización del precio es el IPC. Y si el IPC viene aumentando, uno lo ve mes a mes, ¿cierto?, en nuestras cuotas de los dividendos, que suben y suben. ¿Ya? Y está muy ligado. Entonces, hoy día la recomendación es que la gente tenga mucho cuidado, sobre todo en estas épocas donde tiende a gastarse más en las fiestas, ¿cierto?, sobre todo con el uso de las tarjetas de crédito, que sea lo más ordenado, que gasten lo que están en condiciones de hacer y que cuiden mucho su trabajo, porque la inestabilidad hoy día es alta. O sea, si alguien tiene pensado quizás retirarse o cambiarse o arriesgarse, está muy complicado, no es fácil moverse de un sector a otro. Hay que cuidar mucho los empleos y cuidar mucho las lucas, digamos, que hoy día las que son pocas y que disponemos. Tenemos una pregunta de nuestro público, acá Rodrigo López desde Santiago, consulta, dice, al decano, señor decano, dice, con una mirada del vaso lleno, sí, estamos muy deprimentes, ¿no? Hoy día estamos medio pesimistas, pero bueno, ante esta crisis, ¿cuál sería una buena opción de invertir? ¿Bienes raíces, fondos mutuos, depósito a plazo?
Aprovecho de tirar qué hacemos con nuestras pensiones, nos recomienda cambiarnos a uno menos riesgoso. ¿Qué le contestamos a don Rodrigo? Hoy día la respuesta, ¿cierto? Ya la han estado dando muchos especialistas en la elección, permanentemente nos dicen que hay que tener sobre todo cuidado con el tema de los fondos de pensiones. Mucha gente dice, oye, ya me asusto y me cambio, si me voy a ir a un fondo menos riesgoso. Pero la verdad que ya estamos en medio de este proceso de crisis. Si uno se cambiara en este momento no es recomendable. Las decisiones normalmente para inversión se deben tomar antes que las cosas sucedan para no hacer efectivo después, ¿cierto? Las pérdidas. Entonces hoy día yo la verdad que no recomiendo a la gente, ¿cierto? que cambie de fondos de pensiones, porque simplemente eso va a generar impactos más negativos sobre su fondo total. Y si alguien tiene la posibilidad hoy día de poder hacer inversiones financieras, bueno, hay que buscar, hay muchas alternativas en el mercado, y no solamente en los mercados locales, también en los mercados internacionales. En instrumentos que no sean tan riesgosos, digamos, claro. Que le den por lo menos una seguridad. Siempre el bien raíz es una alternativa que no es una alternativa riesgosa, pero en el mercado también encuentras otras alternativas que no son tan riesgosas, algunos fondos mutuos que son bastante estables en el tiempo y que te pueden dar una seguridad al momento de tomar una decisión de inversión. Excelente. Ahí está entonces, Rodrigo, esperamos haberte apoyado, ayudado con esa respuesta. Francis, retomando el tema también del contexto político y en conjunto con esta crisis económica, ¿cómo, y yo creo que también está en el lenguaje del público en la calle o cuando ve las noticias y ve entre todo lo que pasa, es una mala combinación esta crisis con el desprestigio que está afectando a la clase política de nuestro país también y que no deja de tener relación en cierta forma con dineros públicos y o privados, aportes de empresas? Está todo como la gente de repente se puede generar una nebulosa de información y un prejuicio ante toda la situación. Sí, la verdad es que yo comparto el punto de vista del editor del Miami Herald, Tim Hartin, que él decía algo así como que lo que realmente hay es una crisis en las expectativas de la gente. Entonces yo creo que finalmente la crisis económica altera a la gente por una parte, y evidentemente los fenómenos políticos que ya son graves, evidentemente se ponen todavía más graves. O sea, lo que quiero decir con esto es que efectivamente la crisis política pone furiosa a la gente, y eso hace ver, digamos, un poco el tema del vaso lleno, el vaso vacío, hace ver las cosas de una manera mucho más negativa. Ahora, sin duda, yo creo que esta crisis política viene a agravar, yo diría, la atmósfera de confianza del país, o el desarrollo de las confianzas. Este tema de las confianzas y de la credibilidad ya también lo había en Europa en el 2008 más o menos, también había una crisis importante, también se cuestionaba de la corrupción dentro de los distintos estamentos de la Unión Europea. Entonces, para mí no es un tema nuevo. Lo que sí es un tema nuevo es de cómo se han ido, digamos, cómo todos los días un poco se destapa la olla de manera más profunda, y pareciera ser que esto es un iceberg o un saco, digamos, sin fondo, en que cada día sale algo nuevo. Ahora, yo particularmente pienso que no solamente el gobierno, sino también la clase política está muy desprestigiada sin duda, pero también ha sabido hacer mal las cosas y contarlas mal. O sea, comunicacionalmente, finalmente hay muchos problemas comunicacionales, hay muchos entredichos, que uno dice una cosa, otro dice otra. Entonces, efectivamente, eso agrava aún más todas las expectativas de credibilidad de la gente frente a organismos que están dirigiendo el país. Entonces, yo particularmente siento eso, que la gente se siente, digamos, tiene una ira profunda, y yo creo que los temas de la delincuencia no son temas aislados. O sea, uno piensa, bueno, el joven, el chico tanto, que era un súper delincuente, esos son temas que evidentemente son parte de una crisis económica y de una crisis profundamente política. O sea, los problemas sociales son eso, o sea, no son temas aislados. Sí, tiene razón. Y además, bueno, volviendo a un tema a la minería, el gremio también es bien potente, el gremio minero. ¿Existe alguna posibilidad de que también esta crisis, todo lo que se está viviendo en el ambiente y estos despidos y estos hechos así concretos, puedan generar una manifestación o reacción política de estos gremios a nivel nacional?
O sea, ¿podríamos esperar un poco de esta organización y manifestación? Sí, a mí me preocupaba, creo que en alguna oportunidad lo dije, pero digamos, sin ser alarmista, me preocupaba una especie de revolución social, o sea, pero no revolución social, porque la gente, alguna me ha preguntado, bueno, vamos a volver el 73, no sé, yo creo que no de ese tipo de revolución social, sino de qué manera finalmente la gente sincera también su ira frente a las expectativas no satisfechas por distintos actores de la sociedad. Ahora, en ese sentido, sin duda, los conflictos sociales y el sindicalismo en Chile son importantes. Bueno, yo diría que el sindicalismo siempre ha tenido un discurso político, pero yo tengo la impresión de que ahora es un discurso político un poco nihilista. ¿Qué quiero decir con esto? Como una no creencia en nada. O sea, efectivamente, o sea, a lo mejor el sindicalismo estaba más tirado a la izquierda en algún momento, habían algunos polos más hacia la derecha, pero hoy en día los sindicatos y la gente de los sindicatos no cree, digamos, en la clase política ni en el poder político que pueda solucionar esta crisis económica. Además que históricamente de un tiempo a esta parte se les ha ido como acotando el espacio en distintos rubros de formar siquiera una sindicalización. Bueno, la reforma no laboral muchos, pareciera ser que justamente en cierto modo atenta contra eso, o sea, atentaría contra el desarrollo de un sindicalismo fuerte, por ejemplo, como el que se da en Europa o en países más nórdicos o incluso en Argentina. O sea, yo particularmente creo que sí, que efectivamente acá el sindicalismo es el sujeto invisible, como dice Julia Cristeo. O sea, definitivamente ellos nunca han logrado retomar un poder social y político en el país. Real, digamos, claro, no solo de salir a la calle, sino que ser parte de decisiones, de políticas, donde se pueda, digamos, buscar el bien común, si al final es lo que todos buscamos. Sí, yo eso lo decía el presidente de la CUT regional, digamos. Alexander nos comenta, más que pregunta, lamentablemente todos escuchamos el número 750 trabajadores, pero nadie habla de los 800 o 900 contratistas que fueron despedidos. Total 1.500, hablemos de 1.500, dice, voy camino a Labra. Ahí está Alexander, bueno, es quien vive la realidad, quien está ahí día a día de cara a la situación, y es verdad, porque hablamos mucho de los que están en faena, de ejecutivos, pero hay mucho contratista, mucha gente externa que tampoco está en la misma situación siempre que los mismos trabajadores de una empresa. O sea, ¿les repercute más rápidamente todas estas decisiones? Sí, efectivamente. ¿Tiene menos posibilidades? Sí, lo habíamos mencionado hace algún rato, y lo que señala la locutora Alexandra, efectivamente, la minería no es solamente la gente que pertenece a la empresa. Hoy día tenemos la manifestación, ayer gente se había tomado de los contratistas de Codelco en los accesos a la minera andina y en el Teniente, y una manifestación de lo que está pasando. Efectivamente aquí había también un impacto muy grande, efectivamente más allá de los 800 que se despiden ahí en el Abra. Hay mucha gente en las empresas más pequeñas, en las empresas contratistas, y en esta región particularmente, que han venido sufriendo este impacto de la asociación de algunos contratos que efectivamente, ¿cierto?, se tenían previo a la crisis que enfrenta el sector minero hoy día, digamos. Sí. Y todo tiene que ver con esto que decíamos antes, o sea, las empresas ya están tratando de ajustar costos por donde sea posible, dado que los precios actuales, ¿cierto?, no son los que tuvimos hace 5 años atrás, cuando estábamos cercanos a los $4 la libra. Hoy día ya estamos muy cercanos, ¿cierto?, a los costos de producción. Entonces, la situación efectivamente es compleja, pero hay que ser optimista, como decía otro auditor, ¿cierto? Y efectivamente pensar que como toda la economía es cíclico, ¿cierto? Sí, esperemos que la ola pase pronto y podamos tener una reactivación de las principales economías y también de nuestro país. ¿Cómo uno escucha 1 año, 2 años, 3 años? No tenemos la bruja aquí, la bolita de cristal, pero más o menos se podría esperar que esto esté así hasta cuánto tiempo, APP, sin ser responsable, pero también tener una idea, porque la gente no sabe hasta cuándo. Bueno, efectivamente, es como imposible decir en qué momento se va a producir la reactivación, pero si uno empieza a mirar qué está pasando afuera, qué está pasando con estas economías que marcan un poco la brújula por dónde va. Estados Unidos está mostrando señales que no mostraba hace 8 años atrás, y para nosotros es importante que algunas de estas grandes economías, ¿cierto?, de Estados Unidos tomó una decisión económica y le afecta a todo el mundo, sin lugar a dudas, una de las mayores potencias mundiales. Pero lo importante para nosotros también es China. No podemos olvidarnos que China es nuestro principal comprador de cobre hoy día. Entonces,
Esto tiene que recuperarse. Ahora, si un año, 2 años más, bueno, ahí hay inversiones en el sector minero que todavía se han ido postergando, no se han eliminado, proyectos que simplemente se han desfasado en el tiempo esperando, ¿cierto?, mejores condiciones en los mercados internacionales para poder iniciar su reactivación. Ahora hay que tener la confianza y lo que señalaba Francia hace un momento, hoy día uno de los temas que en Chile se ha puesto sobre la mesa es cómo nosotros como país, ¿cierto?, más allá de la crisis que vive el mundo en términos económicos, somos capaces de retomar nuestras confianzas, el gobierno con el sector privado, el gobierno puede hacer su esfuerzo, pero también el sector privado lo tiene que hacer en el sentido de cómo, ¿cierto?, logramos reactivar nuestra estructura económica interna. ¿La innovación sería alguna posible ventana? Franci, no sé si el gobierno ahí de decir ya vamos a invertir también en otros sectores donde podamos sacarle provecho a la gente que innova, que emprende en otras alternativas productivas. Sí, yo quisiera un poco complementar la respuesta de Fernando dando como una buena noticia. O sea, hay digamos, potencias emergentes incluso que se están aliando, están creando bloques económicos que son interesantes. Me refiero efectivamente al bloque de Rusia, China, India y Brasil. Es un bloque interesante, es un bloque que se está formando. Entonces yo creo que no habría que, digamos, solamente poner la vista en Estados Unidos como siempre, sino que hay bloques que se están levantando y con respecto a la innovación, India, digamos, es una potencia importante. El tema de estas potencias que nunca pueden ser superpotencias, sino son potencias emergentes, porque siempre tienen una visión tienen un comportamiento político, económico fluctuante. Entonces, digamos, no tienen este conservadurismo económico que a lo mejor sí podría desarrollar Europa o Estados Unidos. Entonces yo creo que habría esperanzas, digamos, de reactivación de la economía a través de bloques económicos emergentes. Esperamos que así sea y es verdad, o sea, es bueno saber mirar y enfrentarse a los problemas, no tampoco ser oídos sordos, a nivel de todo nivel, gobiernos, privados y nosotros en nuestras casas, prepararnos, ser bien austeros en estos próximos meses y años, pero sin dejar de compartir, de vivir, de trabajar, de innovar, de proponer y de emprender, que eso también, toda crisis es una oportunidad, dicen por ahí. Así es que les agradecemos, Franci, Fernando, muchas gracias por esta visita. No, gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, nos despedimos, nosotros nos encontramos en una próxima edición de su programa Ver Más Allá. Chao, chao.